Bueno, verifica, quiere decir comprobar, que cada par de circunferencias, obviamente son muchos incisos, aquí no estoy copiando el inciso B y el C, pero son varias, lo van a checar ahí en el formulario, en los ejercicios que están. O sea que este par, cuyas ecuaciones se dan a continuación, pues yo me di cuenta que hay unas ecuaciones. Pero entonces me doy cuenta ya se borró. Entonces me doy cuenta que estas dos ecuaciones están en una forma específica. ¿En qué forma están? Dime. Como mencionó su compañera, están en forma general, y eso quiere decir que precisamente las escribo así porque así deben de expresarse los resultados. Y luego me están mencionando qué son tangentes exteriores. Ese concepto es nuevo, porque sabemos que una tangente es una recta que toca en un punto a la gráfica, llámese circunferencia, llámese polinomial. Si hay una recta que toca, pues en un solo punto, se llaman tangentes. Pero si estoy diciendo de tangentes exteriores y estoy diciendo que son dos circunferencias, ¿cómo se imaginan que debe de ser el dibujo para que se vea que es una tangente exterior? Entonces, como me están diciendo que son dos circunferencias, que son tangentes, yo no puedo pensar en que haya una recta adicional, sino que esta circunferencia y esta circunferencia deben de tocarse en un punto, pero de manera exterior. Por eso lo que me dijo su compañero, ¿no? Entonces, una debe de estar pegada a la otra. Obviamente, pues puede ser una circunferencia pequeña y una circunferencia enorme, ¿no? No podemos asegurar que las dos sean del mismo tamaño. O una es más grande y la otra es más pequeña. Lo importante es que se estén tocando en un punto. Ahí no se nota mucho porque lo estoy haciendo con marcatextos. Y entonces, si ya entendí el concepto de tangente exterior, dígame entonces, si hay tangentes exteriores, ¿qué otro tipo de circunferencias que sean tangentes puede existir? Dime. Y entonces resulta que también de tangentes exteriores también hay tangentes interiores. Y la tangente interior es cuando tengo una circunferencia y adentro tengo otra circunferencia que se está tocando en un punto. Obviamente puede ser en cualquier punto, ¿no? Lo único que sí va a ocurrir es que si una tangente es grande, si una circunferencia es grande, pues la otra no puede estar sobre la misma, porque entonces ya no serían tangentes, sería la misma circunferencia. Entonces, conclusión de eso, cuando esté hablando de un par de circunferencias que son tangentes, puede haber circunferencias que sean tangentes exteriores o puede haber circunferencias que sean tangentes interiores. Ahí. Y entonces viene otra pregunta. Fíjense bien, si yo sé que esta circunferencia tiene un centro y yo sé que esta circunferencia tiene un centro, vamos a llamarle centro 1 y centro 2. Si ustedes trazan esta línea, eso se llama segmento. Si ustedes tienen aquí un centro 1, dejen hacer bien este dibujo porque este dibujo me quedó muy feo. No refleja lo que ocurre en realidad. Si aquí tengo una tangente interior, resulta que puedo llamarle centro 1 y puedo llamarle centro 2. Y entonces también aquí hay un segmento. Espérenme tantito porque se atoró la aplicación. Y entonces, si ahí hay un segmento, la pregunta es, ¿qué diferencia ven ustedes? Estoy hablando de conceptos. ¿Qué conceptos asociados están entre este segmento de las tangentes interiores y este segmento de las tangentes exteriores? Acuérdense que lo tienen que asociar a conceptos que ya conocen. Dime 13. Me doy cuenta que de aquí, ya lo borré, disculpen, me tenía que borrarlo, que de este centro a este centro yo puedo calcular esta distancia a través de una fórmula de distancia entre dos puntos. Pero yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esa distancia está relacionada al radio. Eso quiere decir que de aquí hasta acá es el radio 1 y de aquí hasta acá es el radio 2. Fíjense cómo no les había puesto antes las flechas porque se iba a ver evidente. ¿Sabían ustedes lo que es un radio? Es la distancia que hay del centro al borde de la circunferencia. Y entonces de ahí ya puedo ver que la distancia la distancia del centro 1 al centro 2 es la suma de los radios siempre y cuando sea una tangente externa.
Acuérdense que me había dicho su compañera y lo trató de relacionar con una proporción, pero una proporción es una repartición. O sea, en ningún momento estoy repartiendo el radio 1, se lo estoy repartiendo al radio 2. Ahí era donde ya luego entró que la operación debe ser un más. Y entonces, si ya entendieron, yo sé que en las tangentes internas también hay una distancia entre centros, pero también hay un radio 1 y un radio 2. Díganme cómo está relacionado ahora la distancia y los radios. Ustedes ya saben dónde está el radio, pero lo que hice fue dibujar el radio de una manera en que no lo vieran tan rápido. Fíjense bien, de aquí para acá, ese es el radio 1. Y el radio 2, le voy a borrar, le voy a cambiar de color. Y el radio 2 es desde el centro hasta el mismo punto. Del centro al mismo punto está el radio 2. Entonces ustedes se dan cuenta luego que para las tangentes internas, para las circunferencias que son internas, la distancia del centro 1 al centro 2 es el radio 2, que es el de la circunferencia mayor, menos el radio 1. Entonces podemos ajustar para que no se vea tan abierto y decir la distancia del centro de la circunferencia mayor al centro de la circunferencia menor es el radio de la circunferencia mayor más el radio de la circunferencia menor. Y acá también hacemos lo mismo para que no quede indicado con puntos, con números, porque luego es un poquito no exacto. El radio del centro de la circunferencia mayor al de la circunferencia menor es el radio mayor menos el radio menor, para que quede un poquito más claro, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esa fórmula ustedes la pueden deducir, pero obviamente tienen que estar jugando con la ubicación, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo les hubiera puesto por aquí el radio 2 y por aquí les hubiera puesto el radio 1, pues ni siquiera se hubieran dado cuenta, ¿no? O sea, ya está más complicado. Hay muchos radios. Entonces hay que entender que para que tú puedas dar una respuesta, les digo, ese es el proceso de razonamiento. Primero, apréndetelo bien. Si tú no te aprendes las cosas bien, no vas a poder dar un proceso de razonamiento porque no tienes bases. Luego asócialo y ya que lo asociaste, das una sugerencia de respuesta, das una manera de abordarlo, de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo está basado en los conocimientos bien aprendidos. Verificar que sean tangentes externas. Lo que yo necesito para las tangentes externas es la distancia entre los centros y los radios. En otras palabras, de esta debo de obtener el centro, de esta debo de obtener el centro y también los radios, para que yo pueda comprobar que la distancia entre esos centros va a ser la suma de los radios. Y con eso ya sé que son tangentes exteriores. Si fueran tangentes interiores, pues también hay que hacer prácticamente lo mismo, solamente que con una resta. Y entonces me doy cuenta que lo que debo de hacer primeramente es llevarlos a la forma ordinaria. Acuérdense que la forma ordinaria es una manera de escribir muy conocida por todos los que sabemos geometría analítica, donde voy a obtener datos que me ayudan a graficar. Por lo tanto, para llevarlo a la forma ordinaria, sabemos que debemos de completar el trinomio cuadrado perfecto para que podamos tener la forma de escribir donde hay dos binomios. Por lo tanto, escribo una x cuadrada, escribo el 8x y para completar el trinomio cuadrado perfecto sabemos que este 8 lo debemos de dividir entre 2 y elevarlo al cuadrado. Siempre es entre 2 y siempre es al cuadrado. Entre 2 me da 4, al cuadrado me da 16 y es el número que yo voy a agregar a ese primero. Pero para completar el otro trinomio cuadrado perfecto, pues voy a tener una y cuadrada menos un 8y, y si se dan cuenta es el mismo 8. Por lo tanto, sé que también necesito agregar aquí 16 para completar el trinomio cuadrado perfecto. El objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto, pero el concepto es la propiedad de la igualdad, porque la operación que estoy haciendo en el miembro izquierdo debe ser la misma operación que hago en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro derecho yo sé que tengo un 0, pero entonces le tengo que sumar un 16, que es el primer número que agregué, y le debo de sumar otro 16, que es el segundo número que agregué, para que se mantenga la igualdad, porque así lo menciona la propiedad de la igualdad. Vamos a trabajar a la par y voy a hacer lo mismo con la otra ecuación. Entonces en la otra ecuación tengo un x cuadrada
menos 4x, vuelvo a hacer lo mismo, completar el trinomio cuadrado perfecto, de donde ahora debo de agarrar al 4, a ese 4 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, eso me da un 2 al cuadrado que es 4, por lo tanto agrego 4 para completar el trinomio. El objetivo es completar el trinomio. Luego tengo un más y cuadrada más 4y, que si se dan cuenta es el mismo número, por lo tanto el 4 entre 2 al cuadrado me da 4, también agrego aquí 4, y si se dan cuenta, pues vuelve a ocurrir lo mismo, que aquí tengo un 0, eso quiere decir que por propiedad de la igualdad le debo de agregar el 4 y le debo de agregar el 4. Entonces le agrego el 4, le agrego el 4, que en realidad podría escribir nada más más 8 y ya la hice, ¿no? Pero vamos a hacerlo así para que se vea la aplicación de la propiedad, ¿no? Luego, una vez que ya hice eso, ahora sí necesito factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Porque si se dan cuenta, pues son muchos trinomios. Son 2 trinomios en una y son 2 trinomios en la otra. Por lo tanto, ustedes saben que para poder factorizar los trinomios cuadrados perfectos, lo que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero, calcular la raíz cuadrada del segundo. Lo mismo hago acá, calculo la raíz. Lo mismo hago acá, calculo la raíz del primero y del tercero en cada uno de los trinomios. Y eso quiere decir que lo voy a escribir entre paréntesis al cuadrado, el primer binomio. El otro también va a ser entre paréntesis al cuadrado para la primera ecuación. Y el otro también va a ser entre paréntesis al cuadrado para el primer binomio y entre paréntesis al cuadrado del segundo binomio. Sabemos que como que hay un signo más, ese signo más es el que voy a escribir entre los dos trinomios, que factorizados son un trinomio. Un binomio, perdón. Y aquí también tengo un signo más que me indica la suma del primer trinomio con el segundo trinomio, y que ya sabemos que al factorizarlo se van a producir binomios al cuadrado. La raíz en este primero es x, aquí es un 4, la raíz en el siguiente es una y, en el otro también es 4, la raíz en el otro es una x, la raíz del 4 es 2, la raíz es una y la raíz del otro también es 2. Y ahora lo que debo de hacer es tomar el signo, el signo del término lineal y lo escribo acá. El signo del término lineal lo escribo como operación, el signo del término lineal lo escribo como operación y el signo del término lineal y lo escribo como operación. Por lo tanto, con esa consideración voy a escribir primeramente un signo positivo, porque ese es... Dime 12. ¿Dijiste 12? Como dice su compañera, aquí me comí un 2, que más bien lo borré sin querer. Y entonces seguimos con los signos. Sabemos que aquí hay un signo negativo del término lineal, que va a ser la operación del binomio. Aquí hay un signo negativo del término lineal, es la operación del binomio. Y aquí hay un signo positivo del término lineal, que es la operación del binomio. Y yo me doy cuenta con mis ojos de la cara que en el miembro derecho, para ambas ecuaciones, lo que debo de hacer es la ley de la suma, porque los dos son positivos, y hacer los números con el mismo signo, hago la suma de los números y dejo el signo que predomina, que en los dos casos es positivo. Por lo tanto, aquí tengo un 32 y en el otro caso tengo un 8. Y entonces, esta manera de escribir se llama forma ordinaria. Y de esa forma ordinaria ya puedo sustituir o puedo obtener las dos cosas en una forma. Por lo tanto, díganme cuáles son los elementos de esta circunferencia y cuáles son los elementos de esta circunferencia. De lo que me dijeron sus compañeras, el centro, la abscisa, acuérdense que es el simétrico, por eso estoy escribiendo aquí menos 4. Simétrico es el mismo número con diferente signo. Aquí en la ordenada también hay que tomar el simétrico. Si aquí tengo negativo, el simétrico es positivo, por eso el centro es 4. En la siguiente es lo mismo, aquí tengo menos 2, el simétrico es el 2, acuérdense que es el mismo número con diferente signo, y si aquí tengo el más 2, el simétrico es menos 2. Y el término independiente va a ser el radio, obteniéndole una raíz cuadrada. El término independiente, el que está en el miembro derecho, va a ser el radio, obteniéndole una raíz cuadrada. Sin embargo, ustedes saben que aquí todavía puedo hacer algo. ¿Qué es lo que puedo hacer ahí? Dime bien. Lo que puedo hacer es racionalizar el radicando. Su compañera me dijo, el número que está dentro de la raíz. Sí, pero ¿cómo se llama ese número? Recuerden que si yo les digo, pásame esa cosa, pues como que se quedan bien sacados de onda, ¿no? O sea, ¿qué es? Por eso debo de ser específico. ¿Cómo se llama? Radicando. ¿Cómo racionalizan el radicando? Pues ya sabemos que para racionalizar el radicando debo de factorizar el 32.
Y si ustedes factorizan el 32, lo pueden factorizar de muchas formas, pero lo pueden factorizar como un 2 por 16. Y si se dan cuenta, por propiedades de los exponentes, pueden obtener esas raíces. O sea, que como factorizan como un 16 por 2, la raíz del primero es exacta y la raíz del otro no es exacta. Por lo tanto, me queda 4 por raíz de 2. Este proceso se llama racionalizar el radicando. Obviamente esto no se escribe, eso es mental. Lo mismo acá, si tienen la raíz de 8 y voy a racionalizar el radicando, me queda que el 8 yo lo puedo escribir como un 4 por 2. Por propiedades de los exponentes, lo que hago es calcular la raíz de 4, calcular la raíz de 2. El 4 tiene raíz cuadrada exacta, que es 2, y el raíz de 2 no tiene raíz exacta. De ahí yo me doy cuenta que lo que debo de hacer es factorizar para que un número tenga raíz cuadrada exacta. Eso es racionalizar el radicando. Vuelvo a repetir, esto no se escribe, solamente se escribe lo de abajo. Y ahora sí, yo debo de comprobar que son tangentes exteriores. Y para comprobarlo, habíamos dicho que la distancia entre los centros debe de ser la suma de los radios. Por lo cual, yo ya puedo escribir que si yo quiero comprobar que son tangentes externas, lo que yo debo de hacer es la distancia de un centro, que habíamos dicho que es centro de la circunferencia mayor, a la distancia del centro de la circunferencia menor, debe de ser el radio de la circunferencia mayor más el radio de la circunferencia menor. ¿Alguien me puede decir cuál es la mayor y cuál la menor y por qué? Yo me doy cuenta que esta es la circunferencia mayor porque en el radio, fíjense como aquí hay un 4 y aquí hay un 2. Y entonces veo que el 4 es más grande que el 2 y por lo tanto esta es la circunferencia mayor y la otra es la circunferencia menor. Y entonces ahora sí, con la mano en la cintura, ya puedo empezar a hacer el cálculo de las distancias. Y entonces, como ya sé cómo comprobar, lo que voy a hacer es la sustitución de las fórmulas. Y si hago la sustitución de las fórmulas, sabemos que entonces es la raíz cuadrada de la abscisa de la circunferencia mayor menos la abscisa de la circunferencia menor elevado al cuadrado más la ordenada de la circunferencia mayor menos la ordenada de la circunferencia menor elevado al cuadrado. Hacemos el ajuste de la raíz porque la raíz es un paréntesis y debe estar exactamente hasta donde termina, y eso es igual al radio mayor, que el radio mayor pues ya lo conozco, más el radio menor que también lo conozco, y solamente sería después hacer la sustitución, pero yo estoy hablando de la sustitución numérica. Por lo tanto, la primera abscisa que obedece a la circunferencia mayor es menos 4, le voy a restar la abscisa de la circunferencia menor, que es un 2, esto lo elevo al cuadrado, y le voy a sumar la ordenada mayor, que es 4, y le voy a restar la ordenada de la menor, que es menos 2. Como son dos signos negativos juntos, agrego un paréntesis, escribo los corchetes, elevo al cuadrado, le voy a calcular una raíz cuadrada, y eso es el radio mayor, donde el radio mayor sabemos que es 4 por la raíz de 2, y le voy a sumar el radio menor, que es 2, por la raíz de 2. Y entonces sabemos que los conceptos que debemos de aplicar es una jerarquía de operaciones para saber cuál operación es la que hago primero. Resulta que esta es la operación que hago primero porque está entre paréntesis. Ahí vamos a aplicar directamente la ley de la suma porque los números son iguales. Y aquí lo primero que debo de aplicar es la ley de los signos porque se están multiplicando signos iguales, que me da positivo, y posteriormente, como los dos son positivos, también aplico ley de la suma. Y aplicando la ley de la suma, también aplicamos la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el índice de la raíz. Por lo tanto, aquí es menos 6, como indica el exponente. Como es menos 6 al cuadrado, aquí obtengo un 36. Como aquí es más y también me da un 6, pues resulta que aquí también es 36. Y eso le voy a obtener una raíz cuadrada. Y ahora díganme qué concepto se aplica para hacer la operación del miembro derecho. El concepto que debo de aplicar es verificar si son términos semejantes. ¿Cómo sé que son términos semejantes? Pues porque resulta que este tiene una raíz de 2 y este tiene una raíz de 2. Por eso son términos semejantes. Hago la ley de la suma porque los dos son positivos y entonces el resultado es un 6 por la raíz de 2. Y entonces
me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí lo primero que debo de aplicar es obviamente jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Obviamente voy a hacer la ley de la suma porque son números iguales y me va a quedar el 72. Por lo tanto, como me queda el 72, lo que yo debo de hacer es racionalizar el radicando. Y si voy a racionalizar el radicando, díganme cuál es la respuesta de esa racionalización. Ahorita me dijo una compañera que era 9 por 8. Fíjense bien, ¿eh? Si yo estoy diciendo eso, o sea, para que analicemos cuál fue la razón, yo sé que 36 más 36 me da 72. Y entonces lo que hizo su compañera fue factorizar el 72 como un 9 por 8. Pero el resultado que ella me dio, solamente le está obteniendo la raíz al 8, no al 9. Debió de haber obtenido la raíz a las 2. Entonces el resultado les hubiera dado 3 por la raíz de 8. Y esto no es adecuado porque acuérdense que debe de ser la factorización, pero de tal manera que el número que ustedes puedan obtenerle la raíz cuadrada exacta sea el mayor. Entonces, lo que hizo su otra compañera es que se dio cuenta que este era 72 y la factorización era un 36 por 2, de donde si obtengo raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 36 me da 6 por 2 y ahí quedó. Observen cómo este 9 es menor que el 36. Por lo tanto, aunque haya racionalizado el radicando, no es tan adecuada la respuesta como la que me dio su compañera, porque aquí el número que estoy obteniendo la raíz cuadrada exacta es un número mayor de todo lo que acabamos de explicar. Entonces, aplicados los conceptos que ya les expliqué, aquí me queda un 6 raíz de 2 y este debe ser igual al 6 raíz de 2. Y si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, el miembro izquierdo y el miembro derecho fueron iguales. Eso quiere decir que ya comprobaron que se cumplió el que la suma de los radios sea la distancia entre los dos puntos. Y como fue igual, o sea, ya les dio el resultado igual, ya no hay que hacer nada más, ya lo comprobaron y entonces ya están comprobando precisamente que son tangentes exteriores. En otras palabras, lo que yo tengo que escribir entonces para dar la respuesta es que queda demostrado. Esas tres letritas, el QQD, quiere decir que ya quedó demostrado. ¿Qué quedó demostrado? Pues quedó demostrado lo que me están preguntando, que son tangentes exteriores. ¿Cómo lo demostraste? Pues calculando una distancia y verificando que se cumpla la igualdad con la suma de los radios. Como después de calcular la distancia, el cálculo de la distancia te dio 6 raíz de 2 y la suma de los radios te dio el mismo número, eso quiere decir que ya queda demostrado y por lo tanto ya compruebo que son tangentes exteriores. ¿Qué hubiera pasado en un caso de tangentes interiores? Pues para tangentes interiores cámbienle aquí por una resta y es lo mismo, nada más hay que estar comprobando. ¿Sale bien? Resulta que para poder comprobar que sea una tangencia interna, ya sabemos que tangencia interna, vamos a calcular la distancia que hay entre los centros y ahora lo que voy a hacer es la resta de los centros. Entonces, para poder calcular el centro, pues lo debo de llevar a una forma ordinaria donde voy a completar el trinomio cuadrado perfecto y hago la operación inversa. Ya sabemos que la operación inversa es con este 159 porque debe de quedar en el otro lado. Ya me di cuenta que aquí me equivoqué porque escribí 156 y 159 y también hago lo mismo con este otro, que aquí tengo un 153, pero la operación inversa es la resta. Completo el trinomio, sabemos que para completar el trinomio tomo este 6 y a ese 6 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, de donde me va a dar un 9. Por lo tanto, agrego 9 en el miembro izquierdo y agrego 9 en el miembro derecho. Luego hago lo mismo con este 2. Ese 2 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, donde yo sé que me da 1. Por eso agrego 1 y también agrego 1, porque acuérdense que lo que estoy aplicando es la propiedad de la igualdad. La misma operación que tú haces en el miembro derecho es la operación que haces en el miembro izquierdo. Y hacemos lo mismo con los otros. Aquí tengo un 18, lo voy a escribir tantito aquí arriba. Ese 18 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, que me da un 9. 9 al cuadrado es 81.
Por lo tanto, agrego 81 en el miembro izquierdo, agrego 81 en el miembro derecho y hago lo mismo con el 18, que si se dan cuenta es el mismo número. Por lo tanto, sumo 81 y también sumo 81. Y aquí sabemos que lo que debo de hacer es factorizar los trinomios cuadrados perfectos, que ya les dije cómo, y en el miembro derecho lo que voy a aplicar es la ley de la suma, porque todos son positivos, y en el miembro derecho de la otra ecuación también voy a aplicar la ley de la resta. Entonces, haciéndolo todo rápido, porque ya me se acaba la clase, me queda aquí un x menos 3 al cuadrado más un y más 1 al cuadrado igual 159 más 8 me da 169, y en la otra obtengo una x cuadrada menos 9, disculpen, una x menos 9 al cuadrado más una y menos 9 al cuadrado igual, aquí 81 más 81 me da 162. Dime. En la forma general que tenías hace rato, tú no tenías términos independientes, por eso queda 0. Y si tú te das cuenta, en esta forma tampoco hay términos independientes, por eso curiosamente quedaba igualada a 0. Pero si tú observas, en esta cambia, porque aquí sí hay término independiente, por eso aquí tengo el 159 y aquí el 153. Era lo que les decía, ¿no? No comparen, porque una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, y obedece a lo que yo tenga. Y entonces, de aquí habíamos dicho que la suma de estos números era 162, y si a 162 le quita 153, pues te va a dar 9. ¿Sale bien? Ok, entonces, de aquí yo ya puedo obtener el centro, el radio y el radio. Y eso ya lo pueden hacer, que es similar a lo que hicimos hace ratito. ¿Sale bien?